trágico, como así muy bien lo denominó ese gran hombre de la Universidad Nacional de San Mayor de San Marcos, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, gran profesor, gran maestro, ¿no? Empezaremos con un hecho histórico y anecdótico, calificado por el notable jurista e historiador Juan Vicente Ugarte del Pino como inicio del sino trágico y sórdido que desde el siglo XIX siempre estará presente de alguna forma en las relaciones peruano-chilenas. Nos referimos al asesinato del fundador de Lima, Francisco Pizarro, en la Casa de Gobierno, el domingo 26 de junio de 1541, por los partidarios de Almagro, llamados los de Chile. Los almagristas, después de su crimen, se dedicaron a perseguir a sus enemigos y saquear sus casas, ¿no? Miren, cito, esto es un hecho, como le digo, puede ser anecdótico, pero desgraciadamente marca el inicio de unas relaciones pues tenebrosas, sórdidas, llenas de traiciones y de una serie de situaciones. El segundo episodio que yo hago mención, en su obra Testimonio del Perú, 1838-1842, Juan Jacobo von Schuding, ¿no?, el naturalista suizo, quien aporta valiosa información sobre la intervención chilena contra la Confederación Perú-Boliviana, nos dice, y cito textualmente lo que dice Schuding, dice, desgraciadamente, fue testigo de la época, porque en esos años, estoy hablando de la época de la Confederación Perú-Boliviana, que comprende entre los años 1836 y 1839, ¿no? Y cito textualmente, cuando dice, desgraciadamente, los peruanos no tenían escuadra, ya que los chilenos les habían quitado, por ignominiosa traición, en tiempo de paz, varios barcos de guerra. Y nosotros agregamos, no en vano, el Vil Portales aseveraba en su carta de 1836 a Manuel Blanco Encalada, y cito, la Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América, por su extensión geográfica, miren lo que dicen los chilenos, miren lo que dice Diego Portales, por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas hasta ahora, por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonos, por el mayor número también de gente ilustrada de raza blanca, muy vinculada a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos. Por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Más elocuente la misiva, imposible. He ahí pues el ideario del país que en algún momento se ganó el calificativo del Caín de América. Esto es muy importante porque esa política de Diego Portales evidentemente sigue vigente. Es el predominio, el dominio en el mar. Ellos necesitan el mar para seguir verdaderamente proyectándose. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. No lo digo yo, no lo dicen los propios chilenos, lo dice un científico suizo que pudo percibir una serie de hechos en la época de la Confederación Perú-Boliviana. Un tercer hecho, el 14 de noviembre de 1864 se instaló en Lima el segundo Congreso Americano para fijar las bases de la futura paz y seguridad de los pueblos de América del Sur, un americanismo fundamentado en una política de solidaridad continental frente a los intentos de las potencias europeas de querer seguir interviniendo en nuestra región. En este momento el enemigo era España, que quería retomar, esto va a dar motivo a la famosa batalla combate del 2 de mayo de 1866, ¿no? Es así como en la conferencia del 23 de enero de 1865, o sea, un año antes prácticamente del 2 de mayo, del combate del 2 de mayo, se aprobó el Tratado de Unión y Alianza Defensiva. Su artículo primero precisaba que, y cito textualmente, en Lima, en el Congreso Americano, en el segundo Congreso Americano de Lima, decía lo siguiente el tenor del tratado que se firmaba: las altas partes contratantes se unen y ligan para los objetos arriba expresados y se garantizan mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los términos del presente tratado a defenderse contra toda agresión que tenga por objeto primar alguna de ellas de cualquiera de los derechos aquí expresados, ya venga la agresión de una potencia extraña, ya de algunas de las ligadas por este pacto. En el artículo segundo del tratado que suscribía Chile, Perú y los demás países de la región, decía lo siguiente: la alianza aquí estipulada producirá sus efectos cuando haya violación de los derechos expresados en el artículo primero y especialmente en los casos de ofensa que consistan
en los actos dirigidos a privar a alguna de las naciones contratantes de una parte de su territorio, con ánimo de apropiarse su dominio o cederlo a otra potencia, y en actos dirigidos a someter a cualquiera de las altas partes contratantes a protectorado, venta o cesión de territorio, o establecer sobre ella cualquiera superioridad, derecho o preeminencia, que menoscabe u ofende el ejercicio amplio y completo de su soberanía e independencia. Como siempre, Chile violó el compromiso contraído, en esta oportunidad para variar, con todos sus hermanos de América, ¿no? Entonces, imagínense, aquí en Lima se constituye el Congreso Americano, que es el segundo Congreso Americano. Miren el compromiso, parecería que fuera algo, pues, pero intuitivo de lo que iba a venir. Y sin embargo, ese tratado que tenía vigencia por 15 años, al año 14, Chile lo viola y hace precisamente todo lo contrario a lo estipulado frente a todos los países de América. Cuarto, ¿y qué no podemos decir de la guerra de rapiña de 1879, más llamada Guerra del Pacífico, ¿no? Cuyo desarrollo estuvo caracterizado por las atrocidades cometidas en el Perú por las hordas salvajes chilenas? Citaremos algunos pasajes del libro Historia del Perú, y voy a recurrir también a otro historiador extranjero, para que no se diga que somos los peruanos los que calumniamos, difamamos, decimos cosas que no se ajustan a la verdad. Citaremos algunos pasajes del libro Historia del Perú, de Clemens R. Markham, que dice textualmente: durante la ocupación de Lima, los chilenos hicieron cuartel de la universidad, destruyendo y echando a la calle sus archivos. El edificio de la Biblioteca Nacional, que contenía 50.000 volúmenes impresos y 8.000 valiosísimos manuscritos, también lo convirtieron en cuartel. Vendían los libros por el peso o los arrojaban a las calles. Las pinturas y todo lo que había de valioso en el Palacio de la Exposición, el laboratorio y los gabinetes de la Escuela de Medicina, los modelos y útiles de enseñanza de la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Artes y Oficios, todo fue destruido o apropiado por los chilenos. El ministro de los Estados Unidos, refiriéndose a estos hechos, dijo que eran violaciones de las leyes de toda guerra entre países civilizados y de las que toda nación culta debía protestar enérgicamente. Denuncia que los chilenos no dieron cuartel, pasaban por las armas no solo a los heridos, sino también a los indefensos pobladores de Chorrillos, y entre estos asesinaron de la manera más cobarde al respetado médico inglés Dr. McLean. La villa fue entregada a las llamas, cometiéndose toda clase de crímenes y robos. Todo esto es lo que dice Markham en su libro, Historia. No habiendo ya hombres ni mujeres peruanos a quienes sacrificar, se ocupó la ebria soldadesca en matarse los unos a los otros. Más adelante continúa, abro comillas: la ocupación chilena había durado en Lima 2 años 9 meses. En la mañana se retiró el general Lynch con 4.000 hombres de Barranco y Chorrillos, llevándose consigo todo cuanto estuvo a su alcance. Se necesitó de 3.000 carretadas para transportar todo el botín. Nada quedó en la casa de gobierno ni en ninguno de los otros edificios públicos. Las habitaciones quedaron con tan solo sus 4 paredes, y aquello que no pudieron llevarse quedó completamente destruido. Definitivamente, esto lo digo yo, mejor descrito no puede estar el llamado en algún momento Caín de América. Quinto episodio. Raúl Porras Barrenechea, al comentar la intervención chilena en las relaciones del Perú, nos dice: en 1894, Chile había ofrecido armas al Ecuador, imagínense, 1894, había ofrecido armas al Ecuador para que atacara al Perú, cuando se desaprobó el Tratado García Herrera, actitud que se repetiría más tarde con el mismo país. Esto es algo parecido a las famosas convenciones del mar, ¿no?, que se quisieron aprobar, las convenciones de Lima, que se quisieron aprobar en 1993 durante el nefasto gobierno del delincuente Alberto Fujimori. No, esto es algo parecido. En el García Herrera había una salida que se le daba al Ecuador indebidamente, y el Congreso felizmente frenó esta iniciativa de ley, ¿no? Estamos hablando, como le digo, de 1894, ¿no? Entonces continuamos. En los congresos americanos, Chile obtuvo la adhesión de algunos países en contra del arbitraje, ¿no? Pero la más condenable intriga internacional chilena fue el protocolo firmado entre los presidentes de Colombia y de Chile, el protocolo Abadía Méndez Herboso, de 18 de enero de 1902. Estamos hablando de hace 111 años, ¿correcto? Entonces, repito, pero la más condenable intriga internacional chilena fue el protocolo Abadía Méndez Herboso de 18 de enero de 1902. Colombia se comprometió por ese tratado con Chile
a no colaborar en la solución del litigio de límites con el Perú y a estorbar la solución del arbitraje español en la cuestión limítrofe peruano-ecuatoriana. Esta bastarda diplomacia chilena, esto lo digo yo, de la intriga, debió ser tema para la conferencia magistral que dictó recientemente su canciller Moreno en la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. No es posible que se invite al canciller chileno hace cuestión de unos meses, muy poquito, ¿no?, a la Academia Diplomática del Perú para que nos hable, ¿no? Es decir, de qué, de todas estas tradiciones. Esa es la vergüenza que creo yo que se ha cometido, ¿no? Una más del montón. Sexto episodio. Capítulo aparte merece la prensa chilena, impregnada de odio hacia los peruanos, aún 40 años después de habernos declarado la guerra. El semanario de Iquique, El Roto Chileno, porque así se llamaba, en su edición de 11 de agosto de 1919, miren, la guerra fue en 1879, el Tratado de Ajón en 1883, estoy hablando de 1919, ¿correcto? O sea, muchos años después. ¿Qué consignaba la prensa? Consignaba lo siguiente, abro comillas: como de costumbre, se atacará a los cholos, con denuedo y sin embajes, hasta conseguir la chilenización de esta parte del territorio nacional, transformada en guarida de canallas, debido a nuestra indolencia musulmana. Por desgracia, el desbande de esta odiosa progenie no siguió en su apogeo como se esperaba, y de ahí que quedarse en el país con perjuicio de que puedan reanudar su política nefasta. Muchos de estos son enemigos gratuitos de Chile, es decir, nos ocupan, violentan, violan, roban, saquean, ¿no? Y encima nosotros somos enemigos gratuitos de Chile. No hay duda. Hubo que ver cómo los cholos que habían sentado sus reales en esta riquísima provincia empezaron a despojarse de su triste investidura de perros para emplumárselas al Perú, caray, ¿no? Bueno, esa es una. Hay otras del diario del ferrocarril que son espantosas, porque prácticamente es para matar gente, ¿no? Entonces yo aquí quiero detenerme también en una cosa, ¿no? Sin embargo, vemos lo que están haciendo la mayoría de los medios de comunicación social peruanos y es una vergüenza, sinceramente, ¿no? Cuando yo veo que se hacen encuestas que son totalmente perversas, muchas de ellas, porque las encuestas, cuando se hacen bien intencionadas con gente que verdaderamente no va a aportar o quiere aportar, es perfecto, ¿no? Pero cuando yo veo que se dice, por ejemplo, en una encuesta en primera plana hace poco en uno de los diarios principales de mayor circulación acá en el Perú,